Muchas gracias a todos por haberse reunido hoy, haber accedido a esta invitación. En este caso vamos a hablar un poco de la musealización, el proceso de musealización de la azotea de Edo. Tengo una pequeña presentación para contarles un poco qué ha venido sucediendo en el espacio cultural de la azotea de Edo desde el año 2012 a la fecha. Pero antes, no me quiero extender mucho en esto. Si a alguien le interesa, después puedo dejar la bibliografía con los mails de cada uno, hacérselo llegar. Si les interesa, pueden pedirlo, y si no, no hay ningún problema, y dejarle algunos links también que les pueda interesar. Principalmente, quería hacer pequeño repaso muy por arriba de una parte teórica, de un primer enfoque sobre las casas museo en general. El estudio y el análisis de todo esto es una práctica relativamente reciente. Son, como bueno, se nombra, lo entiende, son museos que están situados originalmente donde eran casas, y el valor viene dado por la relación entre el edificio y los objetos que lo albergan, y en este caso en particular de la azotea de Edo, en torno a la figura de Eduardo Víctor Aedo, y de la infinidad de personajes históricos y acontecimientos históricos ligados a ese lugar. A una época, a un periodo, no nos olvidemos que Aedo preside el Consejo Nacional de Gobierno durante la Guerra Fría. Se dieron muchos hechos de gran importancia, vitales, en los cuales el epicentro fue la azotea en sí mismo. Según Luca de Tena, una gran parte del contenido de las casas museos consiste en el patrimonio inmaterial de estas, en los usos y las costumbres de quienes las habitan, los gustos de las personas, los dueños, y los hechos que allí sucedieron, o un recuerdo o una simple tradición. Creo que esto es fundamental para entender un poco este espacio. No es solamente ese caserón tan importante, ese predio de 14.000 metros cuadrados emplazado donde antes pasaba la vía del tren, pero hoy es un sitio privilegiado de Punta del Este, sino que es todo lo que allí sucedió durante tantos años, incluso posterior a la muerte de Eduardo Víctor Aedo con su hija Beatriz, que siguió continuando un poco esa profunda labor cultural que hizo Aedo en su momento, y que fue su idea original de hacer con su casa de veraneo. El primer ejemplo de casa museo que podemos trazar data de 1825, fue cuando la ciudad de Nuremberg compra la casa de Dürer y la musealiza recién en el año 1871. Después, en 1859, se abre la casa de Michelangelo Buonarroti en Florencia, y en 1910 la del Greco en Toledo, para dar una idea de las casas museo en sus primeros orígenes. Estas casas se valorizan no por el valor arquitectónico que tienen, o quienes hayan podido visitar alguna de ellas tres lo habrán visto, sino por la carga emocional que llevan dentro, y más que nada el recuerdo de quién vivió allí y que su presencia sigue estando viva en ellas, ¿no? Creo que también en el caso de la azotea se ha intentado conservar, Beatriz lo hizo de cierta manera, hasta el atelier, lo vamos a ver ahora en la presentación, conservándolo exactamente igual a la última vez que Aedo lo utilizó, igual como sus espacios de habitación de la casa, de esa manera. La transformación de un concepto tan cotidiano y tan nuestro, propio, como es una casa, hacia uno más articulado, como es una casa museo, es fruto de un montón de sucesos históricos y políticos y sociales. Lo cotidiano, eso útil, necesario, se transforma en un elemento social que quiere mostrar determinados usos, determinados gustos, costumbres, de una época, o en este caso, el personaje de Aedo, ¿no? La casa museo, en este caso, no se muta en un museo, se muta en una casa museo. Mantiene parte de la esencia de lo que era una casa para poder ser mostrada al público. Yo creo que eso es un punto fundamental en este caso. No estamos transformando un museo per se, sino que es una casa museo como una categorización propia. El hecho de ser una casa museo tiene un potencial narrativo fabuloso. Es un espacio familiar fácilmente reconocible por el visitante,
esto es bueno por un lado y tiene una potencialidad negativa por otro, dado que el visitante tal vez no consigue activar esos filtros de decodificación que tiene cuando llega a un museo y entiende las piezas como piezas museísticas per se. Por eso la narración, en este caso, del guión curatorial que se lleve y apoyado con la apoyatura de la infografía o de las guías que ahí estén, que no hagan que esto pueda ir o se naturalicen por demasiado los elementos que allí radican, o que también tiene la potencialidad negativa de que pueda ser fácilmente manipulado el visitante en este sentido, ¿no? Al estar muy atado a la narrativa, puede también suceder eso. Bueno, como decía hoy, el fuerte, el pie de esto son el principal motor de conservar y difundir el patrimonio inmaterial de una manera más eficiente que otras tipologías museísticas, en el caso de las casas museo. Dentro de la interpretación teórica, muy someramente, no quiero hoy entrar en la definición de museo de ICOM, pero era poco para separar un poco las cosas. Las casas, museos se incluyen hay 3 tipificaciones según ICOM de casa-museo, las de museos históricos biográficos, las disposiciones de catálogo de objetos y secuencia de contenido, y había 3 grandes categorías: las casas museo históricos documentales, las casas museo históricos representativas y las casas museo históricas estéticas. En este caso estaríamos dentro de una casa museo histórico biográfica, para más o menos por la figura de Eduardo Víctor Aedo, pero con todo lo otro que va atado. La musealización en sí, el proceso base de la musealización, se trata de una operación que extrae físicamente o conceptualmente una cosa de su medio natural o cultural de origen para darle un estatus museal, transformándolo en un objeto de museo. El objeto cambia de estado, se transforma en testimonio del hombre y adquiere una realidad cultural específica. El trabajo de la musealización, en este caso, solo conduce a dar una imagen que no es más que un sustituto de esa realidad a partir de la cual los objetos son seleccionados, o por cómo son seleccionados. Esta musealidad es decir, el valor específico que se desprende de las cosas musealizadas. La musealización, producto de la musealidad, es el valor que documenta la realidad, pero no constituye en ningún caso la realidad misma. El procedimiento de musealización, la adquisición de un objeto, catalogarlo, registrarlo, generar toda la información sobre esas son las cuestiones fundamentales de las que a la práctica tenemos que plasmar. Ahora sí, voy a compartirles la presentación que tenía específicamente sobre la azotea, y vamos a comenzar a hablar del caso en sí mismo. Bueno, la azotea de su musealización. Como les decía, la idea es hacer un pequeño pantallazo desde el año 2012 a la fecha, de lo privado a lo público, como lo hablábamos, la compra del inmueble por parte del GROW en el año 2012. En enero del año 2012, la azotea de Aedo es adquirida a Beatriz Aedo de Jambí por el Banco República a través de la Fundación Banco República en un valor de $1.600.000 aproximadamente. El hecho de la firma fue un hecho muy importante, fue una actividad relevante, porque esta casa estaba en el mercado. Hasta que el Banco de la República toma esta decisión, perfectamente podía haber quedado en manos de un extranjero que la utilizara, la remodelara, hiciera un lugar cerrado, lo cercara, nunca más nadie pudiera acceder a él. Beatriz Aedo, desde la muerte de su padre en el año 70, la mantuvo abierta con determinados parámetros, pero claro, en el momento que ya es muy oneroso mantener un espacio tan grande para una familia, y más hacerlo accesible al público. Si se hacían eventos, ella realizaba eventos, lo alquilaba para determinadas actividades, y bueno, todavía seguía manteniendo un uso social. Después de esto viene lo que es el comodato con la Intendencia de Maldonado, saltando ya al año 2016. Ahí tenemos la etapa de la transición, lo que fue el inventario, la catalogación, el diagnóstico del bien y de las colecciones, la
consolidación de esto como museo y la restauración y recuperación de ciertas piezas y también del edificio. En la situación previa, al año 2016, a la firma del comodato, desde el año 2015 la Intendencia venía realizando, había hecho un acuerdo con el Banco de la República para utilizar la azotea en verano, los jueves, y se realizaban en el parque, al aire libre, al atardecer, un ciclo de conciertos que eran durante los meses de enero y de febrero. El museo, la casa en sí, se encontraba cerrada al público, y el banco durante este periodo, en el que la tuvo en su poder, realizó reformas como por ejemplo el cambiado del quincho del Rancho Grande, la ampliación de una batería de baños junto a para el acceso al público, algunos trabajos de iluminación se hicieron en algunos sectores de la casa, y bueno, era más que nada los espacios que le daban uso a ellos básicamente para actividades vinculadas al quehacer del banco, reuniones y ese tipo de cosas, pero no estaba, como hoy en día, no era un museo abierto al público, con horario entre semana. Hoy está abierto de martes a sábado, en verano incluso el horario se tiene hasta la noche, porque la mayoría de las actividades son al atardecer. Y bueno, esto hasta ese momento no sucedía. La firma del comodato se da en diciembre del año 2016. Estas imágenes son, la imagen que pueden ver a la izquierda es previo a la firma, y después podemos ver a Polga, el presidente en aquel momento del Banco de la República, a Elinger, uno de los directivos que hoy es representante nacional de Maldonado, al secretario general de la Intendencia, Diego Echeverría, al intendente Enrique Antía, al director general de Cultura Jorge Céspedes, y al profesor Andrés Rapetti, que en ese momento era el director de Educación de la Dirección General de Cultura. La transición, el cambio de gestión a manos de la Intendencia. Ya habíamos tenido una transición que era de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, que fue cuando el banco lo adquiere, y bueno, tras firmar este acuerdo comienza el trabajo conjunto entre la Dirección General de Cultura principalmente y quienes designaron el banco para hacer esta transición, que fue Alicia Brasesco y la escribana Inés Mañá, con quienes recotejamos el inventario que existía sobre las existencias de todas las colecciones que ya estaban fichadas de la azotea. Se hizo un nuevo inventario de comparativo de algunas cosas que había tomado en custodia el banco, que no se encontraban en el lugar, y bueno, qué iba a quedar y qué no. Y se hizo el inventario y se hicieron todas las fichas de cada elemento nuevas, tanto de los enseres de la casa como de las existencias genéricas que existían en el parque. La recuperación y puesta en valor. Esto es algo fundamental. Antes que nada, esos años que lo tuvo, esos 4 años que lo tuvo el banco, bueno, lo usó muy poco, y es una construcción muy antigua que comienza a fines de los años 40, al principio de los años 50, a construirse el casco principal. El deterioro era grande también, porque por lo que lo decíamos, era muy oneroso para la familia Edo el mantenimiento de esta estructura. Entonces hubo grandes desafíos al momento de recuperar el inmueble. Perdón que se... Ahí. Obras de recuperación. Bueno, en la casa principal hubo que hacer gran cantidad de obras de recuperación de techos, de aberturas, hubo que reponer gran cantidad de techos, toda la instalación eléctrica de todo el parque que se ha venido trabajando hasta el día de hoy, es algo constante, ¿no? Son construcciones muy viejas, superficies muy grandes que llevan un mantenimiento que no se puede desatender, porque va al deterioro también de las colecciones que ella la habita. Se instala un sistema de riego, dado que el parque es muy grande y es uno de los principales atractivos que tiene en verano. La iluminación, también como lo que hablamos, que es muy utilizado de noche el espacio. Era muy importante dotarlo de una iluminación acorde. Igualmente se sigue trabajando sobre ese tema. Recuperación de espacios que no estaban utilizados, por ejemplo, el anfiteatro había quedado en desuso, y bueno, con un trabajo denodado de la Dirección de Cultura junto con la Dirección de Obras y otros organismos de la Intendencia, se logra recuperar el Teatro de Verano al siguiente año del comodato, y yo creo que fue un gran acierto, porque lo veremos en unas fotos más adelante, el gusto de los artistas por utilizarlo, por performar ahí, y del
público, por estar, ser partícipe de actividades en ese espacio, son muy comentadas. También se realiza la instalación de saneamiento nueva que no existía en la azotea, que sanitariamente era algo fundamental, más que nada por el flujo de público que estaba recibiendo. Se requinchan el Rancho Grande nuevamente, se requincha el Rancho Chico, que era una zona de habitación que tenía también la azotea, la capilla, que era otro espacio muy importante, preponderante en el parque, y bueno, eso también conlleva casi 2 años de trabajo poder llevar adelante todo eso. Ahora propiamente a la azotea como museo. La azotea museo tiene muchos espacios la azotea. En estas imágenes podemos ver la galería y el atelier de Aedo. Había una foto, a ver, está faltando, no sé por qué, que era sobre la casa principal. La galería y el atelier, en la galería podemos ver la gran colección de arte sacro que tenía Aedo, que incluso ha sido utilizada para exposiciones, se ha cedido en préstamo para una exposición puntual, que era Arte Sacro más allá de la devoción, que se realizó en el Museo San Fernando hace unos años. En la foto de abajo pueden ver el atelier de Aedo, con ese pequeño banco y esa caldera con pinceles, que a Beatriz lo dejó de la misma forma que estaba, como lo utilizaba Eduardo Víctor Aedo. Son espacios donde hay parte de la pinacoteca de la azotea. Esos eran más que nada regalos que recibía Edo. Los cuadros pintados por él están distribuidos en toda la casa también, porque bueno, tenía esa afición por la pintura. Y después cuadros de gran importancia que hacen al acervo de la casa de Aedo. Bueno, como por ejemplo ese Cristo que ven ahí es de Ángel Tejera, de Cacho Tejera. Hay obras bueno, ahora veremos en la parte de esculturas de Enrique Broglia, de Glauco Capozoli, en los murales muy importantes. El acervo cultural en ese sentido es muy fuerte. El Rancho Grande, esto que les explicaba que se había requinchado, es un lugar de encuentro, le pongo, porque desde la época de Aedo, la creación de este espacio fue pensada para realizar presentaciones de libros, conferencias, punto de reunión. En la época de Aedo hasta se realizaban bailes en este espacio. Acá podemos ver algunas imágenes con su capacidad colmada. Se utilizó como epicentro de la Feria del Libro en algunos momentos. Y podemos ver, hay una pequeña diferencia en las dos fotos de arriba. No tenía ninguna foto para esta presentación de mostrarles un poco cómo estaba antes. Cuando el banco hace la primera recuperación del quinchado, se vacía el quincho, esta habitación, y se vuelve a hacer un montaje nuevo. Originalmente Aedo, una de las peculiaridades que tenía este espacio era que estaba abarrotado hasta el techo de cuadros y de recuerdos catalogados de la forma que él consideraba pertinentes. Y bueno, posteriormente en esa reestructura se lo dejó mucho más despojado, mucho más limpio, mucho más abierto, sin esa superposición barroca. Y bueno, ahora estamos analizando en algunas paredes, a través de fotografías antiguas, volver a la conformación original, con una cuestión narrativa en cuanto a las fotos, en cuanto a los objetos que eran obsequios a Edo, más que nada un tema que tengan un orden cronológico y que tengan un orden en sí también a través de información que surge de cada una de estas piezas. Ahí en el medio pueden ver abajo, es una foto del anfiteatro, lo que les comentaba hoy, con bastante público. El anfiteatro y el mural. Acá tenemos unas fotografías que gentilmente cedidas por Ramiro Podetti, que están en su libro de la azotea de Aedo, donde podemos ver a Glauco Capozoli, un joven Glauco Capozoli, pintando el mural, que es una alegoría, una parábola de Rodó, con Beatriz Aedo pintando también ahí, con Enrique Broglia haciendo de modelo para uno de los personajes de este mural.
Después el mapita ese que ven ahí es el diseño del arquitecto Javier Querejalzu del anfiteatro, donde pueden ver el pozo de agua, donde pueden ver las gradas, una foto a la lejanía de cómo se vería en la época, década de los 60, el espacio, y abajo no son dos fotos distintas, es una foto como si fuera una panorámica de ver una de las oportunidades en las cuales estuvo más lleno el anfiteatro. Esto es una actividad con motivo de la Semana de la Cultura Francesa que realizamos en la azotea. Fernando Cairo lo recordará muy bien. Pueden ver la cantidad de público, y esto no fue la única vez que sucedió. O sea, desde el 2016 comenzó con una afluencia de público, digamos, que hubo que ir formando público, generando la idea, aumentando la cantidad de días a la semana que se realizaban actividades, se destinaban los jueves para actividades musicales, los viernes para cine al aire libre, presentaciones, y los sábados se comenzó para utilizar el teatro y se comenzó un ciclo de teatro importante. Este público, la gran mayoría de este público, hoy llega y siempre recorre la casa, recorre todos los espacios junto con las guías del museo, y cada vez se lleva anécdotas diferentes, o sea, porque son recorridas, al ser tanta cantidad de gente, las recorridas son bastante rápidas, pero lo que no pudieron ver un fin de semana, vuelven y siguen por otro espacio y hacen alguna que otra pregunta sobre algún otro objeto, y bueno, y siempre hay público nuevo, hay un tema que se va corriendo la voz, y bueno, el público no es solamente público local, sino que es público extranjero. La difusión ha sido muy buena en los últimos años, y bueno, ha vuelto a ser ese punto de referencia que lo era cuando Eduardo Víctor Aedo abría la azotea, abría las puertas de la azotea para sus amigos y para quienes quisieran. El parque de esculturas, el acervo de esculturas del Parque de la Azotea es muy importante. Se realizó una puesta en valor de los espacios iluminando cada una de ellas. Podemos ver que hay esculturas de Zorrilla, de Broglia. Es complicada la conservación de estos espacios tan grandes y con un parque abierto tan importante, pero bueno, el recorrerlas cada una con su relato, con su fecha, bueno, podemos ver el Monumento al Gaucho de Montevideo, el viejo Vizcacha, que está en Montevideo, Barrandarias, Artigas, el Aparicio Sarabia, que estaba en la piscina, que hoy se encuentra en el 5º piso de la Intendencia, fue sujeto a una restauración, a recuperación, y bueno, se va a reinstalar en la azotea próximamente, pero probablemente dentro del espacio del Rancho Grande. Acá un poco de fotos históricas para mostrar un poco de lo que les estaba diciendo recién sobre las actividades culturales. En la foto más larga, que hay gente sentada, podemos ver, está Beatriz Aedo, está el embajador Benito Giambini, Eduardo Víctor Aedo, Mecha Gataz. En la foto de arriba a la derecha es Pablo Neruda, que está, y el que está de boina mirando hacia el costado es Aedo. Y en la foto de abajo es una de las tantas comidas que realizaba Aedo en el quincho que está detrás de la casa principal, en una de esas recepciones que realizaba. En ese mismo lugar se han realizado hasta el día de hoy almuerzos, por ejemplo, del Festival de Cine de Punta del Este. Se sigue utilizando, como le hemos dicho un día con Diego Echeverría, la azotea tenía que volver a ser el faro de la cultura de Punta del Este. Trasciende al hecho de ser solamente un museo, sino que es un centro cultural en el cual cada uno que viene a Punta del Este, cada visitante no puede dejar de venir a conocer el lugar y a conocer la historia de quienes pasaron por ahí, de quién fue Eduardo Víctor Aedo, y eso creo que es fundamental. Ahí pueden ver 2 afiches de los tantos de algunos ciclos de escritores. Eso lo hemos realizado con Valentín Trujillo, que está al frente de la Biblioteca Nacional, los jueves a la tarde de la azotea. Esos son los ciclos de música que les comentaba, que habían comenzado incluso antes del comodato con el Banco de la República. Después de esto, lo que queda decirles es la presentación era agradecerles el tiempo. Sé que arrancamos un poco sobre la hora,
Eduardo Víctor Aedo era un gran anfitrión, esa era una de sus principales características. Él fallece en la azotea dando una entrevista en el año 1970, y un diario de su Mercedes natal titulaba La primera vez que a Aedo le falló el corazón. Era una persona con corazón abierto que invitaba a comer a su casa desde las personalidades más encumbradas, desde presidentes hasta vecinos que encontraba en la playa, al lado de su sombrilla, eh, cuando, cuando salía en verano, y los invitaba a comer a su casa. Y bueno, era ese centro de reunión, y, y esa casa que vio pasar a tantas personas, y esos objetos que vieron pasar a tantas personas, van desde los objetos de uso de Aedo, como sus sillas, como sus bancos, como lo pudieron ver, como la pinacoteca que fue armando a través de regalos, adquiriendo. Él era un gran mecenas de artistas, en el caso de Broglia, de Cacho Tejera, de Capozoli. Él los cobijó en su casa, los apoyó, los incentivó para que se presentaran en exposiciones internacionales. Y bueno, eso también hizo esa amistad con los artistas, y incluso él como legislador, como ministro de Instrucción Pública en su momento, bregó mucho por el arte, y eso también fue haciendo al acervo de la azotea. La catalogación, la sistematización de todo esto, pero no perder el espíritu original del lugar, creo que es lo fundamental, y creo que es lo que se nota, lo notan todos los visitantes al acercarse al lugar. Es una tarea continua, que continúa. Hay muchas cosas todavía, como al ser una reforma muy grande, hay muchas habitaciones todavía que quedan por recuperarse. Y es un proceso en el que seguimos en estos años. Hay todavía trabajo para hacer, para clasificar, para habilitar otros espacios nuevos a los visitantes, para que puedan tener una recorrida cabal y total de lo que estamos hablando, y de lo que significó Aedo, y lo que significó la azotea eh, para, para Punta del Este y para todo Uruguay. Así que por ahora voy a dejar la presentación por aquí, y no sé si se escuchó bien. Fernando Cairo levanta la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, Cairo? Sí, no, lo que quería, Martín, Sí. era complementar en un sentido de que esto es algo que se agarró sobre la marcha, si se quiere, ¿verdad? Mucha gente preguntaba por la azotea porque la habían escuchado o algunos la habían visitado en otras épocas, siendo jóvenes, y como era una residencia que siempre estaba cerrada después de la muerte de Aedo, prácticamente siempre estuvo cerrada y se abría únicamente para algunas actividades puntuales que las habilitaba Beatriz en el verano, y ahí era la oportunidad de visitarla. Entonces, no es que la casa estuviera dentro del circuito cultural de Punta del Este Maldonado, de ese eje, ¿no? Entonces, cuando tímidamente comenzamos a hacer los ensayos de de los conciertos en el jardín, que se usaba un espacio muy pequeño contra la casa, y la gente quería deambular por el resto del parque, pero no podía ingresar a las edificaciones, porque no teníamos nosotros el control, el dominio de eso. Bueno, ahí fue una aproximación, la gente le gustaba, todos los jueves durante la temporada, desde diciembre a marzo, se hicieron esos conciertos que cada vez empezaron a atraer más gente, y que la gente se acostumbró a llevar su silla de playa para sentarse, porque nosotros contábamos con pocas sillas, esa es la verdad. Por eso digo que, como bien dijo Martín, hubo que trabajar en la creación de públicos. Cuando se concreta el comodato, por primera vez en la historia de la azotea, se democratiza su uso, porque aún en la época de Aedo, es importante hacer notar, la gente que iba era invitada por Aedo,
y desfilaron muchas figuras de la política y de la cultura del Río de la Plata, incluso internacionales, porque él recibía visitantes extranjeros, ellos eran muy buenos anfitriones, pero el público común verdaderamente no podía acceder a visitar la casa. Nosotros hemos llevado el manejo de la azotea más allá, porque muchas veces los problemas que tienen los museos, y lo sabrán por experiencia propia muchos de los que están acá, es que los públicos jóvenes son muy difíciles de hacer que lleguen al museo, ¿no? Llegan por indicación son llevados por sus maestros, ¿verdad? O por los profesores y medios compelidos a ir, ¿no? Y hay dos vertientes ahí. Una es que las instalaciones exteriores y el anfiteatro se prestan para que las escuelas, liceos y colegios puedan hacer actividades. Y muchos de ellos, como son al aire libre, lo eligen para hacer las actividades de fin de curso. Verdaderamente no peligra nada, hay un pequeño desgaste del parque, pero es controlable, y de alguna forma contribuye a familiarizar a los jóvenes y a sus familiares de que, bueno, que un museo se puede incorporar a la vida cotidiana, por decirlo de alguna forma, de una sociedad, porque ese es uno de los problemas que tenemos en los jardines, ¿no? Y también con esos conciertos que se hacían los jueves, descubrimos que en el verano, sobre todo, los espacios exteriores, a pesar de los mosquitos, eran formidables lugares para hacer conferencias. Fue muy importante el hecho de poder, a un espacio que estaba cerrado y que no tenía continuidad y que no estaba puesto en el circuito, darle vida a forma de público. Esto fue paulatino, comenzó con los ciclos de música, se le fueron agregando otras iniciativas. Fue difícil intentar hacer un ciclo de teatro, que después fue un éxito, que después comenzó al poder traer artistas internacionales a tocar en la azotea, presentar libros, ser el epicentro del festival de cine, ser el epicentro del encuentro de escrituras, como lo había sido también en la época de Aedo, poder hacer cine al aire libre en el espacio de la azotea, y hay una parte también pedagógica muy importante. Hace 2 años, con el profesor Federico Lascuaga Bachino y dos grupos de estudiantes de 2 colegios, un colegio y un liceo al que él pertenecía, hicieron un trabajo muy importante que era sobre la Guerra Fría en Punta del Este, y eso genera un video, un material audiovisual con una crónica que tiene a la azotea como protagonista, y eso hoy se encuentra, por ejemplo, en un código QR con una placa explicativa en un costado del Rancho Grande, y cada visitante, aparte de lo que puede llegar a captar desde lo que se le puede decir las guías o lo que puede estar musealizado en la azotea, tiene otro complemento más y tiene otra posibilidad más de acceder a material distinto de la historia del lugar. Cecilia Jorge tiene la mano levantada. Cecilia. ¿Qué tal? Primero, bueno, felicitar esta charla porque la verdad es que estuvo muy interesante. A veces yo por lo menos tenía alguna historia en mi cabeza, pero no tenía tan claro los pasos que se habían hecho. Bueno, yo como conservadora en realidad estaba pensando mientras hablabas, ¿no?, de todo el patrimonio que hay y todas las piezas originales y cómo estuvieron haciendo el tratamiento del inventario, etcétera. Si lograron, como Casa Museo, armar un equipo de gente para trabajar específicamente en cada una de las áreas que tiene que ver con el museo, ¿no? Desde la conservación, la documentación, bueno, la parte educativa, que ahí veo que, bueno, hay visitas guiadas, pero no sé si hay algún tipo de desarrollo extra, investigación sobre las piezas, justamente pensando, ¿no?, en un plan de museo y en un plan de conservación de las piezas. No sé, por ahí que nos cuentes un poquito de eso.
La gran mayoría de las piezas sí, bueno, está todo inventariado, la gran mayoría de las piezas están trazadas, tienen su historia, está documentado. Eso en su momento lo hicimos con Alicia Brasesco. Se ha continuado sobre algunas piezas en particular, trabajando sobre ellas. Es un tema que tal vez es un tema de recursos humanos que no tenemos tampoco tanta gente idónea. En su momento recayó sobre mi persona gran parte de esto. Alicia fue una gran ayuda. Y bueno, en la mayoría de del acervo que tenemos está catalogado, está inventariado. Incluso hay piezas que, bueno, que han sido facilitadas al Museo del Banco del Gaucho y la Moneda del Banco República, la exposición del mate, por ejemplo. Hubo muchas piezas de la azotea de la colección de mates de Aedo que les fueron facilitados, y ahí también ayudó a pormenorizar un poco de información sobre piezas de esas. Hay una Virgen Misionera que también había formado parte de la exposición itinerante del MAPI, que retornó hace 2 años aproximadamente, que también había una pieza del Museo Mazzoni, que propiamente fue restaurada, recuperada para ser devuelta. Y en el tema de restauración está pendiente todavía lo que les mostraba hoy, el mural de Glauco Capozoli, que es un hito de la azotea, que con los años es un mural que no está hecho al fresco, entonces con los años se ha ido perdiendo. Y bueno, es uno de los puntos hoy, estos 5 años, a llevar adelante, es la restauración de ese mural. No nos olvidemos que todo esto es propiedad del Banco de la República a través de la Fundación Banco República. Cada movimiento que la Intendencia hace tiene que ser sobre el inmueble o sobre las piezas, tiene que ser en consenso con el banco. No es algo que sea de la Intendencia. La Intendencia tiene la gestión y, bueno, y tiene la tutela y la obligación de preservar y de curar esto. Ya el tema de entrar a una restauración de este tipo, que tendría que llevar a rehacerse el mural, ya es más complejo, pero bueno, es lo que estamos intentando darle una forma, viabilizar eso para que pueda llevarse a cabo. También hay piezas que están para ser restauradas. Hay personas que están identificadas, algunas que están aisladas, otras que están guardadas, porque su estado, al momento de haberlas recibido, no era el mejor, porque las habitaciones en las que estaban en aquel momento no tenían aislación pertinente, había mucha humedad, eran lugares que no eran propicios para alojar piezas tan antiguas. Ya se han hecho las reparaciones edilicias para esto, y bueno, ahora se han ido reincorporando los bienes que están a su lugar, y ahí se da la disposición que se les ha dado. Y bueno, pero todavía sigue siendo un proceso porque el acervo es muy grande. Siempre hay proceso de recuperación y de restauración, hay cosas que están pendientes, y la idea es irse poniendo al día paulatinamente, y bueno, de a poco. Hoy un gran foco es este mural de Capozoli que les comentaba hoy. No sé si está con esto, está un poco... Muchas gracias. No, por favor. Soleil tiene la mano levantada también. Sí, bueno, buenas tardes, saludos desde la Intendencia de Flores, y atendiendo un poco a lo que tú decías y decía Fernando también, en cuanto a lo que cuesta a veces acercar la juventud a lo que son los museos, a veces un poco yo leí por ahí que decía que la mayor parte de la gente iba a los 5 años por primera vez a un museo y después quizás volvía ya siendo muy adulto, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿ustedes tienen cómo se manejaron, por ejemplo, en pandemia para no perder la conexión con lo que es el público? Y si tienen pensado o ya están implementando alguna red social como para acercar ese público. Por ejemplo, he visto, no muchos, videos de TikTok del Museo del Prado, de Madrid, que han usado algunas cosas relevantes, algunas actividades relevantes, y las han
como para acercar a la gurizada, que es a la que le cuesta más un poco entrar en lo que es el tema de museos. Bueno, en pandemia, principalmente, lo que nos ha ayudado mucho es TNU, el ciclo Patrimonio Silencioso, que se realizó un especial sobre la azotea, porque la idea de ese ciclo era los lugares que estaban cerrados por la pandemia, del cual la azotea fue uno de ellos, que permaneció cerrado la mayor parte de lo que fue la cuarentena y de este proceso también de nueva normalidad, teniendo en cuenta también que el fuerte de la azotea no es el invierno, sino las actividades, la mayor parte de las actividades que realizamos son de fines de noviembre a marzo, más o menos. Sí, utilizado todos los años se usa en diferentes ocasiones. Incluso nosotros llegamos en pandemia a realizar, por ejemplo, el triple centenario de Benedetti Vilariño da Rosa. Realizamos una gran actividad en conjunto con la Biblioteca Nacional y el CERP, el Centro de Profesores del Este, que fue transmitida, también fue grabada, fue transmitida con un público reducido y acotado. Justo en verano teníamos una programación armada y lamentablemente fue cuando recrudecieron un poco las medidas, volvimos un poco para atrás y tuvimos que cancelar gran parte de eso. Y como te decía, ese programa de TNU que está en YouTube, que todos lo pueden ver, con la azotea de Edo, Patrimonio Silencioso, ahí van a ver mucho de la historia de la azotea, cada uno de los espacios, está muy bien lograda la filmación, está muy bien filmado, se retrata muy bien en las imágenes el espacio y el lugar para quienes no la conocen, y eso nos ha ayudado mucho. En los canales oficiales de la Intendencia también tenemos, se ha replicado y tenemos y tenemos material. La azotea no tiene página, no tiene TikTok, no tiene utilizamos siempre los canales oficiales por un tema institucional de la Intendencia. Todas las actividades de la azotea se promocionan, se publican, se difunden posteriormente a realizadas en la página de la Intendencia, en el canal de YouTube de la Intendencia, en el Twitter y en el Instagram de la Intendencia, y en el Facebook también. Tal vez es un debe, haya sido un debe que mantenernos desconectados, la azotea desconectada en pandemia, pero como te decía, aún en pandemia se realizaron actividades y bueno, es un tema sanitario también, fue una decisión de no abarcar tantos espacios dentro de lo que eran las salas, más que nada dependientes de Dirección de Cultura. Y ahora, bueno, la idea es ir retomando paulatinamente la apertura, sigue, aún en pandemia, la gente, los días que estuvo, el tiempo que estuvo abierto, la gente seguía concurriendo. Y respecto a la parte de jóvenes, como te decía, eso lo dijo Fernando también, todas las actividades, todo ese gran flujo de público, es un gran llamador también para los jóvenes, para los niños que acompañan a los padres, que después van y lo comentan en la escuela, y siempre nos están pidiendo de las escuelas para hacer visitas guiadas, incluso hasta para hacer sus fiestas de fin de curso en la azotea, en el Parque de la Azotea. Tenemos 2 colegios en las inmediaciones, uno enfrente y otro a una cuadra. Tenemos al CURE, que también ha solicitado muchas veces, que es el Centro Regional de la Universidad de la República, a pocas cuadras, que han realizado actividades en la azotea, que lo toman como una referencia también. El CERP, como les decía, el CERP también ha hecho investigaciones en la parte de la hemeroteca perteneciente a la azotea, lo han utilizado para eso. Digo, sí tiene, con los centros educativos es una pata muy importante, la pata pedagógica, y además es un promotor y es un difusor del espacio, no solamente a través de la prensa, los medios de comunicación o las redes, sino que a través de las instituciones educativas se ha podido llevar adelante esa difusión y el no estar desconectado. Fernando Cairo tiene la mano levantada. Sí, Fernando. Tú te olvidás que en la pandemia llegamos a un nicho de mercado de público que no habíamos llegado antes. ¿Saben qué? Nos entró un ladrón, aprovechando que estaba todo medio cerrado, nos entró un ladrón, nos robó una escultura
el Aparicio, el jinete de Aparicio de Zorrilla, de José Luis Zorrilla, era una escultura que teníamos en el patio, y que gracias a que estaba debidamente catalogada, se pudo recuperar. Vieron que les contamos las verdes y las maduras, ¿no? Si bien falló el sistema de seguridad, porque tenemos un servicio de sereno, obviamente, pero la extensión es muy grande, ¿no? Como les decía Martín, y pudimos, gracias a Martín justamente, a este Martín nuestro, pudimos recuperar la escultura porque apareció en el diario una que nos parecía que podía ser, pero como la habían bruñido y la habían, bueno, estaba pipí cucú, la nuestra tenía unas marcas que nosotros las teníamos identificadas, Martín se fue al remate en Montevideo, se remató por una cantidad importante de plata, pudimos verificar que era la nuestra y nos fue de vuelta, y después de una investigación. Pero bueno, ya les digo, llegamos a un nicho de público que no habíamos llegado antes. ¿Nadie más? No veo, sé si veo más manos levantadas. Veo caras conocidas. Silvia levantó la mano. Bueno, Silvia, te escuchamos, te escuchan todos. A mí me parece que el caso de la azotea es un caso muy interesante porque es como ejemplo de una política pública de apropiación, como bien decían, de un espacio y su apertura a todo el público, a la sociedad, y además los pasos subsiguientes para instalar políticas públicas de conservación, de difusión, de educación, que a través de las actividades de la investigación o los trabajos que se realizan a puertas de los espacios como van habiendo, vamos profundizando y vamos valorando las cosas y conservándolas para generaciones futuras. O sea que a mí me parece que es un ejemplo interesantísimo desde ese punto de vista. Ese es un comentario que es obvio para todos nosotros, pero esto es como cuando las cosas se dan positivamente, también es interesante que las marquemos, y esto ha sido una cosa realmente positiva para todos.